Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a 17 Instituto de Estudios Críticos, a esta sesión informativa de los programas del posgrado que ofrece el instituto. Hoy es sábado 29 de abril a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México. Es un gusto verles por aquí. Seguramente eh, con algunos he tenido ya contacto. Mi nombre es Andrés Gordillo y coordino el área de enlace. Entonces, pues es siempre pues un encuentro interesante estas sesiones por muchos motivos, pero entre otros porque pues uno va, digamos, palpando el modo en el que pues los intereses de personas cercanas o no tanto en principio al instituto, pues van de algún modo haciendo eco o resonancia con sus propias intereses, no digamos en el caso a caso, y eso siempre es muy interesante, digamos, como establecer esa relación de escucha y estar, pues eso, en contacto. Entonces, pues es un gusto. Hoy nos acompaña Benjamín Mayer, el director del instituto, también Leonora Crocker, la coordinadora académica, Noemí Flores, la secretaria académica en servicios escolares, y bueno, muchas gracias a Andrea, a Rodrigo Ponce y a Pablo Alas, quienes han estado, digamos, ayudándonos a estar promoviendo y hacer esto posible en la conexión y etcétera. Eh, Quizá antes de pasarle la palabra a Benjamín y que empecemos a conversar, me gustaría decir que, pues en un primer momento, eh, habrá una exposición eh, de las implicaciones, digamos, de los programas de posgrado en el instituto, un poco de su historia, su estructura, etcétera, que podrán escuchar. Y después de estas presentaciones nos interesará y de hecho alentamos a que puedan contarnos una a una, uno a uno, eh, cuál es su interés o cómo llegaron aquí al instituto, cuál es su horizonte, etcétera, pues para podernos conocer y entonces pues vislumbrar, aunque sea pues por ahora, una serie de horizontes que seguramente podrán pues ensamblarse en un momento u otro. Entonces, pues muy bienvenidas y bienvenidos. Y pues Benjamín, te doy la palabra y un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Andrés, y hola a todas, a todos. Pues sí, es emocionante para nosotros siempre este encuentro, que es mucho más que una sesión informativa para nosotros, porque en realidad es de inmediato una primera conversación con personas que podrían eventualmente decidir sumarse a nuestra comunidad. Es una comunidad con la que estamos muy comprometidos y que hemos ido pues consolidando desde el 2001 por lo menos, que fue cuando inició oficialmente el instituto con un primer coloquio. Mm, Hemos decidido, y así hemos trabajado muchas veces antes en estas reuniones, centrar el intercambio en las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan, y a partir de las mismas podremos profundizar un poco, pero por supuesto que para romper el hielo les daremos esta introducción que menciona Andrés. Y por mi parte, creo que será importante para ustedes contar con una introducción general acerca del instituto y un poco sus cómo y sus porqués, no en el pasado, ¿no? Sino precisamente en la coyuntura en la que estamos hoy. Creo que para todo mundo es claro que vivimos tiempos álgidos, de crisis, de replanteamientos muy profundos, y no solamente en México, no solamente en América Latina, en el mundo entero.
podríamos, sin exagerar, decir, como mencionó alguna vez Bolívar Echeverría, que es pues es una crisis civilizatoria. Y podríamos hacer el ejercicio de preguntarnos cómo responder a algo de tales dimensiones, ¿no? Cuando no necesariamente tenemos los recursos, todos ni siempre, para, pues, digamos, dar una respuesta, cada uno, una respuesta completa y contundente. Todo el mundo sabemos que eso, pues, no es tal. Tenemos que tener alianzas, tenemos que tener insumos, tenemos que poder pensar eso a lo que nos enfrentamos en múltiples frentes, etcétera. Entonces, si retomo la frase que encabeza esta convocatoria que hoy pues avanzamos en un nuevo paso, la convocatoria al posgrado para empezar a junio de este año, con el semestre lectivo ya iniciando en agosto. La frase que hemos elegido es la de ensamblar lo imposible, que habla de pues de esta sensación de impasse, ¿no? De una dificultad que no es simplemente temporal, sino estructural, ¿no? De una imposibilidad. Y la propuesta del instituto siempre ha tenido que ver con poder franquear lo imposible y pasar del impasse a un pase, a hacer un pasaje que no solo permita transitar lo imposible, y sabemos que los problemas en el fondo son siempre imposibles y son siempre irresolubles, por lo menos en sus propios términos, de otro modo no serían problemas. Estamos llamados a crear algo que con los fragmentos con los que disponemos pueda permitirnos avanzar y hacer un ensamblaje, palabra que también usó recién Andrés, que es lo que queremos hacer con ustedes esta mañana, partir de lo imposible y lograr algo no a pesar de, sino a partir y con lo imposible. Y este planteamiento solo sería posible si nos sostenemos en los saberes críticos, que llamamos críticos y que se conocen con esa caracterización, que lidian justamente con la incompletitud, con la parcialidad, con la negatividad, con la paradoja, con la contradicción, y que lejos y probablemente en las antípodas del positivismo, por ejemplo, pueden desengañarse con respecto a la idea de estar en contacto con la verdad y con los hechos mismos, ¿no? Los hechos mismos positivos, y lograr abrevar, eh, pues en los diversos pozos oscuros e insondables que nos ofrece la realidad, el conocimiento, eh, la vida y también el medio natural a cada paso. Entonces, un poco la idea ha sido, y es lo que de hecho me parece que explica la sobrevivencia de un proyecto como este a lo largo de tanto tiempo. 20 años no son poca cosa en nuestro medio y dedicándonos a estos menesteres, nos hemos planteado continuamente una vuelta de tuerca justamente para ensamblar lo imposible a cada paso. Y la convocatoria que hacemos en el posgrado es la misma, es decir, es disponer de los saberes, compartirlos, cultivarlos, justamente para llevar adelante ensamblajes en cada uno de los campos y pues según los intereses de cada quien, muy singularmente de cada quien, ¿no? A diferencia de lo que sucede en las universidades, aquí las personas importan sus individualidades, no solo importa el saber en su supuesta neutralidad o en su supuesta transmisibilidad, independientemente de quién lo detenta,
sino que esa singularidad nos importa superlativamente, y podríamos decir, jugando un poco, que nos importa porque cada quien porta su imposibilidad y por lo tanto cada quien porta una capacidad singular de ensamblaje. Entonces, de la encrucijada que somos cada uno aquí y siempre, pueden salir no solamente un montón de esclarecimientos sobre esa imposibilidad, sino también un montón de ensamblajes, un montón de iniciativas, un montón de aportaciones al mundo más amplio del conocimiento, por supuesto, pero también el mundo social, el mundo ambiental, y el mundo productivo en cualquier sentido en que cada quien se lo plantee. Vivimos tiempos también muy complejos económicamente, es algo de lo que estamos muy conscientes. Y quiero pues redondear mi presentación, quizá destacando algunos puntos que les darán una idea del contexto en el que está ubicado el posgrado en teoría crítica, que ha recibido 35 generaciones, ustedes, digamos, ya en puerta incluidos, y lo sabemos porque siempre hemos organizado coloquios de bienvenida y de trabajo 2 veces al año desde el 2006, y el próximo coloquio, que tendrá lugar en junio y del que es curadora aquí presente Eleonora Crocker, es nuestro coloquio 35. Entonces, algunas cosas a destacar. Siempre nos hemos sostenido de manera autónoma. El proyecto no tiene subsidios, no es producto de una asamblea de inversionistas. Tampoco vivimos de los subsidios de fundaciones nacionales o internacionales. Sí hemos tenido contacto y colaboración con muchas de ellas y muchas prestigiosas entre ellas, pero siempre nos ha sido importante que nuestra autonomía intelectual esté justamente asegurada por nuestra autonomía económica. Y justamente destacando la importancia de lo económico, es que desde hace ya un buen número de años, yo diría que una década, entendimos que las universidades, que son instituciones crecientemente en crisis y no una crisis reciente, es una crisis de larga, larga data, pues para enfrentarse a la complejidad contemporánea teníamos que operar no solamente como un centro de formación, sino como una plataforma habilitadora de una comunidad con ciertas características, justamente para permitir esta singularización que nos es tan importante, que no solo tiene que ver con el posgrado y con los estudios, sino con la posibilidad de ensamblar iniciativas, intercambios y colaboraciones con muchos otros miembros de nuestra propia comunidad y de otras comunidades. Entonces, lo que ha pasado es que con esta visión hemos ido armando desde esta autonomía que felizmente hemos ido reafirmando un archipiélago, lo hemos denominado, una red completa de posibilidades que son las que el instituto brinda a ustedes como miembros de la comunidad, además de su formación en los posgrados. Es decir, que nos interesa transmitirles que cuando uno entra al posgrado en 17, en realidad se incorpora una red completa, es una red continental, por lo menos, dado que tenemos estudiantes y colaboradores en toda América Latina y más allá. Es una red que tiene facetas de investigación, de formación, por supuesto. Es una red que tiene una capacidad editorial y de publicaciones. Es una red que tiene una radio digital, 17 Radio, sobre cuya base ensanchamos nuestra capacidad de transmitir al mundo social más ampliamente, dentro y fuera de México, una serie de contenidos. Es una red que cuenta con una consultoría, porque nos entusiasma lo que hacemos y pensamos que es importante poderlo compartir con otras instancias. Y por último, es una red
que ha generado muy deliberadamente mecanismos de pertenencia, de intercambio y de formulación de nuevas iniciativas, porque lo sabemos, los paradigmas incluso laborales de antaño, la idea de que uno se formaría y accedería a partir de eso a una plaza que uno ocuparía de por vida en alguna universidad o en algún trabajo, en alguna corporación, es una idea que por muchos motivos se ha desgastado. Y en ese sentido hemos ido acentuando más y más la importancia de poder formular iniciativas propias, como el propio instituto, y de hacer que estas plataformas se sostengan, sobrevivan y se fortalezcan en alianza con otras. Entonces, estamos aquí porque nos entusiasma enormemente el tratamiento, estamos sumamente comprometidos con lo que hacemos en el posgrado y en el ensamble más amplio que representamos, y por lo mismo estamos llenos de planes. Tenemos planes de 5 coloquios adelante del que ustedes conocerán en el mes de junio, y por eso nos interesa tanto poder situar los intereses y las inquietudes singulares de cada una y de cada uno en ese gran archipiélago, que es también una puesta a prueba del archipiélago y por supuesto la posibilidad de alimentar lo que más les importa a ustedes. Entonces, muchas gracias. Yo dejo aquí y paso la palabra a Eleonora. Hola, buenos días. Mi nombre es Eleonora Crocker, soy la coordinadora académica de 17 y les voy a contar muy brevemente en qué consiste la oferta formativa del instituto. El instituto tiene como que dos grandes vertientes de oferta formativa que se cruza, por supuesto, con las instancias de investigación del instituto, que son las áreas específicas y singulares de producción de saberes y de contenidos críticos. Estas áreas nutren, por una parte, la oferta de posgrado, que es la oferta curricular del instituto, y después tenemos una variada oferta extracurricular sumamente especializada en el Centro de Estudios Avanzados y en los seminarios de extensión, los diplomados y los certificados. Pero nuestros programas de posgrado son fundamentalmente 3 y un cuarto componente de nivelación que puede pertenecer a cualquiera de estas instancias, ¿no? Curricularmente. Entonces tenemos el programa de postdoctorado o de estancias postdoctorales, que es un programa fundamentalmente de investigación dirigida e inserción de esa investigación en las instancias de debate del instituto. Es un programa que puede durar entre 1 y 2 años. El investigador accede a el proceso de su investigación y debe entregar la investigación culminada al final de sus estudios. En segundo lugar, tenemos el doctorado, que es un programa que combina la formación de cursos o la asistencia a cursos y la investigación dirigida, que debe conducir a la elaboración de una tesis que se evalúa públicamente después de un proceso largo de elaboración y discusión sometida a la supervisión de pares y a la lectura por pares, ¿no? Entonces los doctorandos cursan un mapa de asignaturas, pocas asignaturas en general, y luego se concentran en su investigación doctoral, que pretendemos que al final no sea solo un artefacto académico engorroso y fuera de toda red de diálogo, sino que sea precisamente un libro o un aporte sustancial al campo de los saberes y del pensamiento, que realmente pueda medirse con pares y medir su efectividad en el mundo social y cultural al que en definitiva deben pertenecer los objetos de investigación.
Luego tenemos la maestría, que es un programa también que dura 2 años y que está formada por una red o una malla curricular de asignaturas electivas y obligatorias que conduce a la elaboración de un proyecto de investigación que se ve en el seminario La Investigación Crítica y a la resolución posterior de ese proyecto de investigación en un trabajo que, a diferencia de lo que ocurre en las universidades tradicionales, permite objetos de creación, de invención, de distintos lenguajes y códigos articulados en lo que sería un objeto de investigación crítica, es decir, un objeto de investigación capaz de problematizar críticamente la oscuridad de lo contemporáneo, ¿no? Entonces tenemos una gama de áreas. En esas áreas hay problemas de discapacidad, estudios territoriales críticos, estudios sobre la vestimenta, arte y performatividad, literatura, gestión crítica de la cultura, pensamiento organizacional, etcétera, un largo etcétera que de alguna manera se concentra en pensamiento estético, pensamiento político, literatura, teoría crítica y psicoanálisis, ¿no? Ya que el psicoanálisis de orientación lacaniana es uno de los sustratos fundamentales de esta articulación de saberes que proponemos como nutriendo la formación en teoría crítica. Finalmente les decía que hay un componente complementario que es un certificado en teoría crítica que suele componer los primeros tiempos de la maestría o del doctorado como un componente de nivelación para aquellos estudiantes que vienen de áreas ajenas al pensamiento crítico y que de alguna manera necesitan una puesta al día de estas teorías que tienen que ver con filosofía y teoría crítica por una parte y con ciencias del lenguaje por otra parte. Entonces, ese es un poco el mapa de formación. Además de eso, hay una oferta de extensión importante que tiene que ver con certificados, diplomados y seminarios y las actividades del Centro de Estudios Avanzados que concentran lo que sería una línea temática afín a la organización de los coloquios semestrales, son 2 coloquios al año, que marcan el hito de lo que sería como que una línea de reflexión que ocupa el Centro de Estudios Avanzados con actividades de tipo ciclo de conferencias, seminarios, cursos y invitados de primera naturaleza. Yo quería hacer un énfasis en 2 cosas. Por una parte, la calidad de los tutores que colaboran con el instituto. Tenemos profesores de primerísimo nivel que acompañan las asignaturas de cada semestre y acompañan las investigaciones de los estudiantes. Y en segundo lugar, esta cosa que me parece súper punta y distinta a lo que hay en otro tipo de programa, que es la idea de que la investigación que cada estudiante realiza se somete a unas instancias de evaluación que no solo tienen que ver con te pongo una nota y te despacho, sino que realmente se logra un intercambio donde la evaluación es razonada y se convierte realmente en una instancia de interpelación y de interlocución. Entonces, si algo tiene un estudiante de 17, es la posibilidad de que su trabajo sea escuchado, atendido y respondido. Y eso me parece que es algo que no abunda hoy en día en las distintas ofertas de formación que tiene el mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso, invitarlos. Yo, por supuesto, soy una enamorada de los programas de posgrado. Creo que tienen un diseño curricular muy agudo,
Y, por supuesto, la pertinencia de una formación en teoría crítica es indiscutible para todas las ramas del saber que tienen salida profesional hoy en día. Es decir, no es cualquier cosa tener un doctorado o una maestría en teoría crítica. Y, por supuesto, llevar adelante una investigación postdoctoral en un entorno productivo como el que 17 propone. Bueno, yo dejo hasta aquí, le doy la palabra a Noemí Flores, secretaria de Asuntos Académicos, que podrá explicar cómo es un poco la parte operativa de 17. Gracias, Eleonora. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, en lo que concierne a la formación, pues ya mis compañeros les pudieron explicar la gama de oferta que hay, pero al ser una institución que está reconocida por la SEP, pues también debemos cumplir con ciertos requerimientos que son necesarios para poder adquirir el grado de maestro o de doctor. Pues ahorita ustedes están en este primer paso, que es la entrevista. Posteriormente, algunos no sé si ya lo hicieron o están por hacer la solicitud de admisión al instituto, y a partir de ella podemos hacer una retroalimentación y solicitar los documentos necesarios para ingresar al posgrado. Todos los pueden tener, y si no, hay algunos que pueden entregarlos hasta 6 meses. Lo único que necesitan entregarnos es su acta de nacimiento, su certificado total de estudios de licenciatura para aquellos que quieren ingresar a la maestría, o de maestría para aquellos que desean ingresar al doctorado, la copia del grado, y actualmente ya es un requisito contar con la cédula profesional. Anteriormente no era obligatoria, pero ahora, ya que necesitamos generar los grados y vincularnos con RENAPO y con la Dirección General de Profesiones, es indispensable contar con la cédula profesional. Les repito, si no tienen en este momento cualquiera de estos documentos, el acta de nacimiento, el certificado total de estudios o su cédula profesional, tienen un plazo no mayor a 6 meses para poderlo entregar. También, una vez que nos entregan estos documentos, podemos asentar una fecha para realizar la entrevista. Vamos a conocer qué es lo que desean hacer en el instituto, incluso si es que desean algún apoyo económico en ese momento, tuvieron que habernos enviado también su solicitud de beca. Y bueno, a partir de ahí, nosotros les hacemos llegar los resultados del proceso de admisión, en donde de manera muy general les damos la bienvenida al posgrado, les comentamos sobre el coloquio, que esta parte es medular también en la formación de nuestros estudiantes, y es lo que hace que nuestro posgrado no sea solo en línea, sino que se considere mixto, ya que este encuentro semestral pues es un momento en el que todos nos reunimos y compartimos una semana de, pues en este caso, Eleonora está curando el coloquio y se está planteando una dinámica interesante para que ustedes puedan estar aquí, puedan conocer al resto de los compañeros e intercambiar ideas, ¿no? Entonces ya están en el coloquio, y otro requisito importante que es parte de su formación y de su evaluación para estar aquí es la entrega de un testimonio. Que el testimonio también nos permite conocerlos más, porque puede ser no solo un escrito libre, sino tenemos collage, presentación de poemas, creaciones. Es interesante, y todos pueden conocerlos y pueden interactuar con las creaciones que subimos en la máquina de escribir, que bueno, nuestra máquina de escribir es nuestra plataforma Moodle, por donde se realiza todo el trabajo escritural a lo largo del semestre. Una vez que han asistido al coloquio, que en esta ocasión será del 26 de junio al 1 de julio, vamos a iniciar el semestre con el curso de inducción a la máquina de escribir, que si algunos ya conocen cómo se trabaja en el área de extensión, en el área de posgrado se trabaja de manera diferente,
y el tutor encargado del primer semestre de la maestría nos da un curso donde nos enseña cómo utilizar la máquina de escribir, el momento en el que deben interactuar. Y pues bueno, en esta ocasión ustedes iniciarían en el semestre 2024-1, que corresponde al 28 de julio. Y bueno, es una gran oportunidad para que puedan en este momento considerar ingresar y poder participar en el coloquio que afortunadamente a partir de este año volvimos a la presencialidad. Durante la pandemia fue en línea y sin duda alguna no hay nada como estar de nuevo todos en un solo espacio y poder comer juntos, poder platicar no solo de lo que vimos en la mesa. Hay personas que por alguna razón compartían espacios que no sabían hasta que llegan y saben que tienen amigos en común o que han realizado actividades en común, y ese es un punto de encuentro. Organizamos comidas juntos entre estudiantes, tutores. Entonces, pues en general este sería el primer semestre de bienvenida. Estos son los pasos que se siguen. Lo más importante es pues enviar esa solicitud de admisión para poder dar el paso y que vayan encaminándose ya para iniciar su posgrado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, Eleonora y Benjamín. Quizás a buen momento para escucharles ahora a ustedes, que nos cuenten cómo han llegado aquí, qué podrían imaginar, a qué se sienten convocados. Usualmente mi sugerencia es que pues vale la pena como soltar la carta que uno podría llegar a imaginar por más, pues sí, como a veces excesiva que suene. Es decir, es mejor como tener las herramientas de las proyecciones que uno imagine o que le gustaría hacer, a contenerse un poco y, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues podrían también, si ustedes gustan, pues comentar algo de sus trayectos y intereses, etcétera, pues teniendo en cuenta de que, pues de que hay varios aquí. Ahora también revisaré el Facebook para quienes nos están siguiendo en vivo y etcétera, pero pues si quieren podemos empezar. Empezaré de derecha a izquierda como me aparecen en la pantalla, en mi pantalla, y empezamos con Eduardo y así nos podemos ir yendo. Así que pues la palabra es suya. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas desde Ciudad de México. Me llamo Eduardo Soto, soy licenciado en Letras Españolas. Tengo 3 años que ingresé al mercado laboral. He transitado por diferentes ámbitos del mismo, desde el sector educativo hasta gobierno y actualmente el sector privado. Mis intereses van más allá de el ámbito estrictamente académico. De eso me di cuenta cuando estaba haciendo mi tesis, que más que una tesis universitaria fue una especie de monografía crítica de Borges, con apuntes de un lector muy apasionado. Porque me cuesta mucho trabajo entender el conocimiento como algo que se produce en el sistema universitario, ¿no? Que se produce de manera significativa, al menos. De mis experiencias más felices en la universidad fue un taller de creación literaria en donde tuve la oportunidad de compartir mis escritos de poesía principalmente. Escribo poesía desde ya hace algunos años
Y la dinámica que manejábamos en este taller, o laboratorio también le decíamos, era muy horizontal, donde los textos se comentaban entre iguales y cada uno abordaba su comentario desde una posición muy distinta, ¿no? Con gustos muy distintos, porque había total espacio para la subjetividad. Y pues, desde que salí de la carrera, estudié en Guanajuato, me he dado cuenta pues que en realidad no quiero ser investigador. Me interesa la investigación porque me interesa aprender, pero me interesa poder siempre tener una vía de acción, ¿no? Donde los saberes se apliquen de cierta manera porque se encarnan, ¿no? Creo yo que la impresión que me dio la universidad fue que era un espacio donde los saberes no se encarnaban, ¿no? Que era todo discursivo, y que eso a veces como que nos aislaba un poco de, no solo de el mundo social, sino incluso de otras áreas de la universidad, como parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues me llamó mucho la atención el proyecto del instituto por el concepto de posuniversidad, que nunca lo había escuchado, pero que, digamos, me hace pensar en qué otra academia es posible, ¿no? En el sentido tal vez más amplio del término. Y me llama mucho la atención lo de la máquina de escribir, porque soy una persona que siempre está tomando notas y que me expreso mucho mejor a la hora de escribir que en la oralidad. Y porque pues soy escritor, ¿no? Aparte de escribir poesía, trabajo para una firma de abogados especialista en temas de inmigración en Estados Unidos, que se dedica a tramitar visas humanitarias de diversa índole. Yo me dedico a hacer declaraciones de víctimas personas de abuso doméstico, que ya sea por sus parejas o sus hijos mayores de edad, necesitan de una protección del Estado, ¿no? Entonces, básicamente como el momento en el que me encuentro ahora, para hablar de la encrucijada, ya con esto cierro, es que me interesa mucho volver a escribir narrativa de no ficción, dentro de la que, por supuesto, también cabe el ensayo académico, para ejercitar mi pensamiento, ¿no? Como que estoy en un lugar donde, como mi trabajo se basa en los vacíos legales del sistema de justicia estadounidense, a veces siento que faltan muchas posturas críticas con respecto a lo que hacemos, ¿no? Y me interesa, pues, encontrar un espacio de diálogo. Creo yo que a veces como que me siento muy joven, porque pues apenas tengo 3 años en el mercado laboral y tengo mi licenciatura nada más, pero también creo que he transitado como por muchas cosas que me han hecho tomar como posturas muy críticas con respecto a la universidad, con respecto a temas que tienen que ver con género, con sexualidad, con salud mental, o lo que se llama salud mental actualmente.
Y también me gusta eso del instituto, que tiene como estas áreas muy diversas y que básicamente tú puedes hacer tu propio mapa curricular. Y pues nada, de ahí parto. Gracias, Eduardo. Vamos con Ernesto. Ernesto Leiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y la oportunidad de acercarnos para conocer este proyecto, este posgrado. Bueno, yo comienzo con un poco de dónde vengo. Yo soy historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tengo también ya la maestría en Historia del Arte. Y mucho de lo que he trabajado y de lo que hice tanto en la maestría como en la licenciatura tiene que ver con las cuestiones de México y Brasil, por diferentes cuestiones, ahora sí que confluencias de la vida, me llevaron como a estudiarla. En particular, mi proyecto de maestría tuvo que ver con la participación de México y los artistas mexicanos en la Bienal de Sao Paulo en los 50s. Y posteriormente yo ya había comenzado un proyecto de doctorado, igual en Historia del Arte. Por cuestiones personales no pude concluir ese proyecto, pero tengo ya, bueno, una parte importante avanzada de la investigación. El proyecto de doctorado tenía que ver en ese momento con una institución pública que se encargaba un poco de la promoción cultural de México durante el gobierno de López Mateos. Justo trabajando ese proyecto, me di cuenta que pues realmente mi tesis se hubiera quedado muy corta. Después pude ver como otras líneas de investigación que ahora veo como posibles capítulos de una tesis de doctorado. Y bueno, el motivo de estar aquí hoy y de acercarme al instituto, pues es un poco también un reto personal, ¿no? De tener, de saber y de concluir un proceso que inicié en algún momento y va pues para poder cerrar este capítulo, ¿no? Que tenga yo las herramientas, que yo pueda concluir de manera satisfactoria, tanto personalmente como académicamente, un doctorado. Y creo que el programa pues cumple bastante con esa intención. Para mí, yo actualmente trabajo en el sector público, soy el responsable del archivo del Instituto Nacional de Cancerología en la zona de hospitales acá en Ciudad de México. Y bueno, ahí la cuestión es mucho más administrativa, también hay una cuestión un tanto histórica que realmente creo que brindaría muchas posibilidades en cuestiones de historia de la ciencia quizás, pero bueno, las labores administrativas son las que nos llevan pues la mayor parte del tiempo. Pues no sé, también platicando un poco con Andrés, que tuvo el gesto de acercarse para introducirme un poco en el instituto, me parece que pues, las posibilidades que brinda el posgrado, no solo en el plano académico, sino en el plano ya de comunidad, en el sentido pues extendido de la palabra, es no sé, una gran oportunidad, ¿no? No solo es la cuestión de la investigación, no solo la cuestión académica, sino la cuestión del trabajo en conjunto, de la radio, de los blogs, quizás, de los coloquios. Creo que todo eso abre otras puertas que quizás están presentes en otros lados, en otros posgrados, pero siento que aquí por lo menos me pareció como mucho más cercano, me pareció como muy pues no sé, que quería en el primer paso de acercarse a las personas que tuvimos el interés de comunicarnos, me pareció un gran gesto. Y pues nada, que también espero que sea el principio de una muy buena relación. Y yo justo me acerqué también y busqué información sobre el posgrado, porque yo hace ya, yo creo que más de 10 años, me parece que en el 10, en el 11, cursé un diplomado en el instituto, cuando estaban en Siglatepet, en un diplomado en gestión cultural. Entonces por ahí yo ya tenía como muy presente un poquito la forma en la que funcionaba la dinámica de trabajo, y eso me dio también la pauta de dar el paso para acercarme al posgrado en este momento. Muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Alicia Mejía. A ver si ya te podemos escuchar. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Alicia Mejía. Un poco contando de mi trayectoria, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Tengo la maestría en Políticas Públicas con especialidad en Perspectiva de Género y he estudiado también especialidad en Seguridad Regional. En mi trayectoria académica, pues también he sido profesora de metodología de la investigación, doy clases también de análisis crítico y escribo para una publicación interna de mi trabajo sobre temas que tienen que ver con seguridad, género y cultura para la paz. Mi interés específico en cursar un posgrado en 17, pues sería para el tema del doctorado. Al igual que nos comentaba el compañero anterior, yo también los conocí cuando estuvieron en Citlaltépetl. En aquel momento yo estaba trabajando en temas que tenían que ver con refugiados y me llamó mucho la atención el enfoque que tienen, el enfoque crítico. Y pues ahora que estaba buscando un doctorado fue que encontré que esta podía ser una opción, por eso envié mi solicitud. Específicamente lo que me interesa son todos los temas que tienen que ver con seguridad. Al principio comentaban que pues uno de los retos es ensamblar lo imposible. Creo que en el tema de seguridad hay que tener enfoques analíticos pues completamente distintos a los que se han venido retomando tanto para las políticas públicas como para el enfoque académico, ¿no? Creo que hay mucho que estudiar y hay mucho que aportar a la seguridad con este enfoque, sobre todo lo que tenía que ver, lo que comentaban del tema de la performatividad. Ahí lo que yo he leído de Judith Butler, pues aporta bastante, ¿no? Lo que me interesa es poder sintetizar todos estos conocimientos y pues aportar algo desde mi experiencia que he tenido en el tema laboral, que es justamente en temas de seguridad, pero también en mis intereses académicos que siempre han versado con estos enfoques de teoría crítica. Y pues eso es lo que serían como mis intereses a grosso modo. Y pues comentarles y darles las gracias también porque como comentaba el compañero anterior, creo que el hecho de este acercamiento, de que esté este espacio pues para comentar nuestros intereses, para conocer el programa, pues es muy bueno de entrada, ¿no? Y también felicitarlos porque, como comentaban también al inicio, no es cualquier espacio académico, ¿no? Aquí lo que escuchaba de mis dos compañeros anterior, pues ellos están como muy enfocados en las artes y ahí que pues es un perfil muy distinto al mío, pero en este espacio creo que todos convergemos y todos nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, qué bueno que exista esta posibilidad y muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Quizá antes de continuar contigo, Jocelyn, me gustaría decir como un par de cosas de lo que he podido escuchar hasta ahora. Creo que, pues en general podría decir que, o sea, como podrían imaginar la figura del estudiante, o sea, su figura histórica, pues no es la misma siempre, ¿verdad? Va cambiando. Está en relación vamos, en una transformación con la misma, con los lugares en los que en los que lo van acogiendo a los estudiantes y los van formando, etcétera. Creo que si uno toma como radicalmente esa historia, o digamos la historicidad de la figura del estudiante, y abre la pregunta de qué es lo que puede un estudiante que no se identifique únicamente con lo que usualmente hemos estado, digamos, acostumbrados a hacer o a comportarnos como tal, pues puede ser muy interesante porque entonces
empieza a ver un horizonte muy diferente de lo que puede implicar estudiar, investigar o crear, etcétera. Insisto, de un modo no idéntico con lo que se supone que tiene que ser. Y creo que ese matiz es importante y fundamental para dar lugar a la apertura, digamos, de no solo los saberes, sino de las propias vidas singulares aquí en cada caso. La otra es que me llama la atención rápidamente mencionarlo, el interés y tu trayectoria, Eduardo, con los migrantes y las visas y todo ese mundo. En el instituto hay un área de migración. Ha tenido algunas participaciones, algunas intervenciones desde hace años. Y ahora en seguridad, Alicia, hay un diplomado precisamente del Centro de Estudios Avanzados, que con el ánimo y pues el interés que tú mencionaste, pues es muy afín. O sea, solo estoy intentando como empezar a conectar algunos hilos que han estado saliendo. Y bueno, con Ernesto ya hemos hablado. Le invité a una primera reunión del certificado en el área de estudios de la historicidad, que también coordino. Entonces, para que conociera un poco el asunto de la conversación, de cómo los temas que nos conciernen, etcétera. Eleonora, si quieres mencionar algo antes de darle la palabra a Jocelyn. Sí, un par de cosas rapidito, retomando un poco lo que decía Eduardo y lo que decía Alicia. Es decir, la teoría crítica, el pensamiento crítico, es una deriva transversal de las áreas del saber, ¿no? Es decir, es una línea que atraviesa transversalmente múltiples disciplinas. Y creo que por eso todas esas orientaciones pueden eventualmente coincidir en este posgrado y encontrar una zona de diálogo. Y la otra, Eduardo, en 17 el trabajo de investigación se entiende también como una apuesta creativa. Es decir, no es una investigación en el sentido de que te planteas un objeto y ese objeto lo tienes que resolver en una monografía, por ejemplo, sino que esa investigación como lugar de interés puede dar lugar a diversas escrituras. Entonces, la investigación está en la raíz de todos estos programas porque siempre hay un problema, una interrogante que nos interpela y que resolvemos teórica y argumentativamente. Pero la escritura y la producción creativa frente a esa zona de interpelación es totalmente válida en el instituto. Gracias, Eleonora. Seguimos entonces con Jocelyn y luego Montserrat. Hola con todos. Es un gusto estar acá. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Yo tengo, creo, no sé si es una pregunta o quizás es una preocupación sobre todo, y quisiera que quizás alguien me pueda comentar alguna experiencia que tenga al respecto, y es sobre el acompañamiento durante el doctorado. Yo pienso particularmente en lo que está sucediendo acá y quisiera saber más sobre un acompañamiento que va, no sobre, esta es una bibliografía, sino mi preocupación real es si en mi caso, por ejemplo, yo puedo sostener este doctorado a pesar de lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿ya? Estoy pensando en tiempos, en cuánto tiempo me va a tomar. Sabemos que el nivel de deserción en doctorados es muy alto por la potencia de investigación que tiene. Actualmente en Ecuador estamos pasando
momentos muy violentos. Ahora estamos justamente en un toque de queda debido a los índices de violencia, sobre todo aquí en Guayaquil. Hay mucho miedo en general. Ayer justamente nos evacuaron del trabajo porque había una amenaza de bomba. Entonces están pasando muchas cosas a mi alrededor. Aparte de ya de por sí la crisis económica que impacta en general al país, y aparte de todos los problemas personales que uno puede pensarse, y yo aquí apostando por, quiero hacer el doctorado y lo he querido hace mucho tiempo, pero claro, uno igual no quiere meterse en algo, al menos para mí, si no lo va a terminar, porque para mí hay que terminarlo. Pero siempre quiero hacer como esta pregunta de qué manera yo sé que no es lanzarles la pelota, porque también acá, desde el lado de acá, se sostiene algo, se sostiene el deseo de hacerlo. Sin embargo, hay cosas que nos sobrepasan y no sé, quisiera conocer un poco más del trabajo, de cómo son estos seminarios, de la cantidad de horas que se invierte, cómo ustedes lo recomiendan, cómo se acompaña más allá del marco teórico. Creo que esa es mi más grande preocupación en este momento. Gracias, Jocelyn. Pasamos con Montserrat y quizás después podamos atender las dudas estas muy precisas, Jocelyn, etc. Hola, ¿me escuchan ahí? Te escuchamos. Súper. Pues soy Montserrat López, yo soy gestora cultural de licenciatura. No soy investigadora, toda mi carrera la he enfocado en practicar, en ejercerla. Tengo una formación de diplomados en participación ciudadana y, bueno, en participación y construcción de ciudadanía desde la cultura. Y a eso me dedico. Actualmente estoy en el sector público a cargo de un programa de economías creativas y artes en Jalisco. Y me interesa mucho este programa porque me acerqué a un espacio que sostuvieron sobre gestión crítica de la cultura. Y pienso que, bueno, tengo diferentes búsquedas. De entrada, estoy como con esta primera línea que es muy cotidiana, que es estar batallando con un entorno súper lento y torpe, que es como la burocracia mexicana y el aparato de Estado, que no combina para nada con el sector en el que, al que atiendo, ¿no? Que es el artístico, que tiene pues completamente otro lenguaje y otras plataformas, y no se ajusta a eso. Esa es una. Y la otra que me interesa es construcción de futuros y estudios de la cultura contemporánea. Y pues nada, por ahí. No dije que eran tres, la tercera sí tiene que ver con políticas públicas. Y eso, no, insisto, no tengo formación, no hago investigación, hago diseño y ejecuto políticas y programas públicos a nivel estatal sobre arte y economía. Gracias, Montserrat. Jandra. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, yo soy Jandra Rivera, soy comunicóloga de profesión, estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO aquí en Guadalajara. Actualmente me dedico a llevar el área de comunicación de un observatorio de calidad de vida en el estado de Jalisco, y mi interés en este posgrado es una búsqueda personal que creo que es, vaya, es complicado de asentar porque tengo como una ruta de hace 10 años trabajando en calidad de vida. Y me llama mucho la atención mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? A través de la política pública, que es lo que me he enfocado. Pero soy comunicóloga de formación. Entonces tengo también un gran amor por los medios de comunicación, en específico los videojuegos, que a mí han atravesado mi calidad de vida por muchos lados, ¿no? O sea, trato de que no suene muy superficial, ¿no? Pero me interesa la rama de investigar cómo los medios de comunicación, en particular los videojuegos,
inducen en la calidad de vida, porque siento que muchas veces se queda en la política pública, que está perfecto que sea así, pero me interesa explorar estas otras cosas o sea, bueno, estos medios de comunicación que portan una carga simbólica muy pesada, muchas veces en cosas, o sea, me interesa mucho explorar lo que se dice sin palabras, ¿no? Por así decirlo. Y creo que ese es uno de los principios que parten de los medios de comunicación. Entonces digo, para no marear un poco más, todavía tengo mucha confusión, como se puede ver en lo que acabo de decir. Y también espero que una de las inquietudes que tengo es si 17 o el programa 17 podría ayudarme a acotar esto, podría darme cierta estructura o darme una ruta, y si realmente es el lugar en donde yo puedo hacer esta exploración, donde principalmente mi punto de salida o mi punto de llegada, más bien, si es que existe tal cosa, es afectar o ayudar o incidir en la lucha de las mujeres. Es algo que tengo muy cercano. Y sobre todo las mujeres lesbianas. Entonces, eso, como que parto de los videojuegos, que es como algo muy, muy patriarcal, muy masculino, para llegar a una participación, pues, femenina y todo lo que implica ser mujer alrededor de eso. Gracias, Jandra. Creo que podemos ir con Abelardo y Fernando y entonces cerrar esta primera vuelta con ustedes y atender las dudas. Entonces, Fernando o Abelardo, quien guste hablar primero. Abelardo. A ver, ¿ya me escucho? Sí. Pero quiero prender la cámara. Bueno. A ver. Agarrón manejando. Hola, buenos días. Yo estoy en Tijuana, Baja California. Me interesa formarme en la teoría crítica. Inicialmente, pues estaba pensando en el doctorado pues como ya tengo la maestría, dije, pues, doctorado, ¿no? Pero ya pensando con la plática de Andrés, creo que la maestría es lo que más se me ajusta para lo que estoy buscando, toda vez que no tengo algún acercamiento todavía consolidado en la parte de la teoría crítica. Y mi interés yo soy docente de educación superior y me interesa formarme en el área de la teoría crítica, pues para aportar en mi quehacer docente, pues esa parte en los estudiantes, en mis clases, que creo que es una área del saber muy importante. Entonces, esa es la razón. Gracias, Abelardo. Saludos a todos. Saludos. Fernando. Sí, gracias. Buen día. Creo que puedo empezar. Yo soy investigador, formo parte de la red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo. Ahí me desempeño como investigador de tiempo completo. Y creo que algo que es relevante es que yo creo que sin quererlo exactamente, me acerqué a la teoría crítica cuando estaba haciendo mi tesis de maestría. Hice una maestría en estudios de desarrollo y yo lo que estaba haciendo era un trabajo para poder identificar mensajes de masculinidad en un contexto o en un entorno de crimen organizado. Y aquí fue interesante que cuando yo lo estaba haciendo, lo que hice fue un estudio de medios. Yo lo que hice fue hacer como un análisis para poder identificar la forma en la que los medios se expresan del crimen organizado, de los actos de violencia y demás. Y yo no tenía idea de que iba a utilizar teoría crítica y como que lo hice sin pensarlo.
Y pues me llamaba mucho la atención lo que mencionaba Eleonora hace un momento, en donde la teoría crítica no es en realidad como algo vertical, sino es algo que atraviesa las otras disciplinas, que son como la forma de leer otras disciplinas. Y pues nada, esa es como que la parte que a mí me gustó mucho, y yo creo que en este momento no estaría buscando un posgrado exactamente. Lo que me interesaría sería un certificado en una primera instancia, como para poder tener un acercamiento mucho más apropiado de esto, y yo creo que lo vería un poco más sobre la marcha. Y bueno, solo vaya, como que mi antecedente académico, yo en realidad estudié comercio, ya no me acuerdo, comercio y negocios internacionales, y no me acuerdo porque afortunadamente no lo uso. Estoy viendo otras cosas bastante distintas, pero he estado mucho más en la parte corporativa. Trabajé en la banca durante bastante tiempo, pero ciertamente hice un cambio de carrera hacia temas que tienen que ver con justicia social, con desarrollo internacional y demás. Soy también miembro académico de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Entonces, particularmente los temas de género, puntualmente masculinidades, son como que lo que más me gusta a mí, y quisiera pues poder desarrollarlo ya de manera profesional. Bueno, pues eso de mi lado. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues creo que podríamos ir atendiendo las preguntas que hemos escuchado, las dudas. Eleonora, si quieres responder. Varias cosas. Jocelyn, yo soy venezolana y vengo de un país en ruina. Y te puedo decir que mi experiencia al ingresar a 17 para trabajar en 17 fue un cable deseante a la vida. Entonces, las posibilidades que vas a tener pasan directamente por tener un internet y sostener el deseo de investigar mientras se desmorona un país a tu alrededor. Y eso es posible. Es decir, a veces en zonas de guerra, y la guerra parece ser el signo de nuestro tiempo, conectarse deseantemente a la producción intelectual, al diálogo, a la creatividad, al encuentro, es una manera de seguir viviendo. Entonces, eso te lo puedo decir a título absolutamente personal. Son muy difíciles las realidades que vivimos, pero si tu deseo es fuerte, vas a encontrar aquí una respuesta. Eso casi te lo garantizo. Ya se verá la parte técnica, el acompañamiento lo vas a tener. Somos muy cuidadosos en asignar tutores para los procesos de investigación, creación de los estudiantes, y de seguro vas a tener ese acompañamiento para llevar a cabo o realizar la empresa en la que quieres meterte. Después, con respecto a lo que decía Yandra, una cosa que permite la estructura académica de 17 es hacer tus propios cruces. Es decir, plantearte un problema desde la teoría crítica que te permita anudar el área de comunicación con el interés por el bienestar y la generación de formas de vida alternativas y de espacios de futuro a partir del juego. Me parece que es un problema de investigación que tendría cabida perfectamente entre las cosas que se desarrollan en 17. Y después algo que tenía que ver con, Fernando,
Una alternativa es precisamente cursar el certificado en teoría crítica que te va a dar los fundamentos y que a partir de ahí tú podrías eventualmente decidir continuar la maestría o dejarlo hasta ahí y tener el certificado en teoría crítica, ¿no? No sé si se me quedó algo más, pero sí quería hacer ese par de intervenciones. Benjamín. Muchas gracias. Bueno, decirles que los escucho con mucha emoción y muy contento y por la resonancia que encuentro de inmediato en, pues, realmente todos los que han hablado, aspirantes. No es extraño que de algún modo nuestra propia comunicación funcione como una especie de criba en donde pues quien llega aquí ya pasó por varias etapas. También se siente la gran importancia del diálogo que probablemente en todos los casos, o al menos en muchos, han tenido con Andrés. Entonces, bueno, estoy muy contento. En realidad suenan ya a 17. Muchos de los temas, como hemos ido comentando, Eleonora, Andrés, pues ya son temas que nos conciernen directamente y con los que tenemos proyectos en curso, y nos interesa muchísimo este tejido, ¿no? Entre política pública, género, construcción de ciudadanía, algo que puede ser incomprendido de pronto, que son los videojuegos, o sea, esas mezclas nos hemos esmerado mucho porque creo que los propios perfiles nuestros son un poco así y todos conocemos pues la rejilla asesina de la categorización universitaria que te dice, no, pues si te gusta la física pasa por este lado, pero el chelo déjalo de ese otro. Y pues no, digamos, uno no opera así, más bien lo que vale ahí son los vasos comunicantes. Un par de breves menciones. Tenemos Guayaquil muy cerca, Jocelyn. Por muchos motivos hemos tenido desde hace mucho estudiantes en Guayaquil. Y bueno, me pareció muy puntual y digamos la respuesta que te hace Eleonora. Creo que habría que platicar más específicamente acerca de los retos que enfrentas y lo podríamos hacer ya en entrevista contigo porque hay una cuestión pues que te atañe a ti individualmente. Recuerdo pues estudiantes que lo lograron y estudiantes que no lo lograron, las dos cosas, especialmente en ese momento muy duro en Guayaquil durante la pandemia, que era realmente un dolor pues para toda América, me parece, lo que sucedió durante la pandemia, y luego sabemos bien de la situación tremenda, violenta que están viviendo y que se emparenta con muchos escenarios que lamentablemente también conocemos en México. Entonces, creo que sería interesante, además de que habláramos en más detalle, que pudiéramos ponerte en contacto con estudiantes en Guayaquil que tengan la experiencia del estudio con nosotros, la experiencia doctoral. Pienso en particular en Tina Cerega, que está en la Universidad Casa Grande. Ella lo logró bien, tiene la ventaja, claro, de su marco de trabajo universitario, pero bueno, también hay otros, entonces, digo, queda abierta la posibilidad y como ven ya aquí en esta misma reunión se siente este efecto de la red que ya se forma y donde podríamos sin mucha dificultad tener una experiencia de seminario, así simplemente entre los que estamos aquí para dirimir un montón de escenarios, y ese efecto, claro, se propaga y se fortalece en el marco del instituto, y lo sentirías también con los contactos locales que tenemos en Guayaquil. Entonces, a través de Andrés te los podemos hacer llegar. Solo querría, en segundo lugar, a reserva de lo que podamos comentar más
a partir de tus preguntas, Jandra, porque sí hay algunas preguntas ahí. Todos temas, por cierto, muy cercanos a nosotros. El tema, me gustaría entender más lentamente cómo concibe calidad de vida el observatorio en el que trabajas y el interés tuyo. En fin, podríamos quizá abundar en eso. A Fernando Almaguer quería preguntarle si la red Aspen a la que te refieres está asociada al Instituto Aspen como tal, que es una instancia con la que de hecho hemos tenido contacto directamente ¿tiene que ver con el instituto o es algo distinto, Fernando? Sí, es. Sí, es un programa del Instituto Aspen México. Ya. Bueno, del Instituto Aspen global, digamos. Sí, sí. Pues digo, tenemos un diálogo con Adalberto Palma directamente, que se acercó a nosotros cuando pues dirigía Aspen México, porque le llamó la atención lo que veía en redes, y ha sido muy interesante para nosotros ese diálogo. También tenemos un contacto con Judy Samuelson, quien trabaja en los temas de empresa y sociedad en la oficina de Nueva York, etcétera. Y he de decir que, dado que el instituto se sostiene autónomamente, hemos ido generando una visión de nuestra propia naturaleza como organización, que no se satisface con lo que normalmente han sido los alcances de la gestión cultural como mediación, ¿no? Que están más orientados por pues la búsqueda de recursos y la bajada de esos recursos y luego, bueno, el sostenimiento de los proyectos. En realidad el instituto es un emprendimiento y lo hemos enfatizado. Y por lo tanto, pues nuestros dientes se afilan todos los días con el hecho de que pues nos abrimos paso como empresa, aunque seamos una asociación civil en primera instancia, también una sociedad civil, y por eso es que hemos ido abriendo el espacio a lo que llamamos el ensamble crítico y a estas plataformas de nuevas iniciativas, que es también una plataforma de emprendimiento. Y lo quiero mencionar porque es muy inusual que los circuitos críticos se crucen con los de emprendimiento. Entiendo que tú también estás un poco en ese cruce de cables. A mí personalmente, fundador que soy del proyecto, me ha importado enormemente generar un repertorio de reflexión crítica sobre el emprendimiento, justamente no en clave empresarial tradicional, pero me parece que si soltamos la legitimidad del emprendimiento, que buena parte del contingente crítico pues lo ha tirado por la borda, como si fuera pues simplemente un vicio capitalista y nada más que eso, pues quedamos desprovistos de herramientas que son muy importantes diría, para todos los proyectos que aquí están en juego, sean o no vinculados con organizaciones autónomas y demás, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esos comentarios y les sigo escuchando con mucho interés. Sí, solo quería comentar que creo que tengo varias reservas. De igual manera, tengo una perspectiva muy crítica acerca de lo que hace el Instituto Aspen a nivel global, y puntualmente creo que podemos coincidir en la forma en la que se entiende el emprendimiento. Es un emprendimiento muy mainstream, llamémosle, como lo ve el Instituto Aspen, en donde es como muy corporativo y muy de venta hacia los fondeadores, ¿no? Que los fondeadores de nuestros proyectos de investigación son no
empresas no muy honorables, en términos muy, muy amplios. Entonces sí, tengo reservas, pero que hay mucho de dónde rascar, ¿no? En términos de emprendimiento, como una trampa y como una mentira. Eso está muy bien sentado por un lado, aunque pueden existir aspectos que todavía son interesantes. Pero sí, sí es ese mismo instituto. Bien, bienvenidas. Gracias. Eleonora. Sí, Monse, que ya recordé lo que se me había quedado en el tintero. Además de ser coordinadora académica, yo soy coordinadora del área de literatura y del área de gestión crítica de la cultura, ¿no? Que en principio podrían parecer dos zonas de pensamiento incompatibles, pero para 17 institutos de estudios críticos, la gestión cultural es una acción poética sobre el mundo. Entonces nos permitimos los cruces entre procesos creativos y procesos administrativos, por decirlo así, ¿no? De hecho, para nosotros la gestión no tiene tanto que ver con la administración como con la generación de acontecimientos en lo social. Sí, quiero solo retomar tu comentario, Fernando, se me quedó sonando. Y quiero hacer un paralelo con el tema de la política pública, porque sabemos que, bueno, hay problemas por todos lados, ¿no? Y hay rasgos a abordar críticamente por todos lados. Y creo que la pregunta, tanto del lado público como del lado privado, por cierto, es ¿dónde podemos encontrar algunos primeros interlocutores para tantear y hacer camino en direcciones que son vitales en esos sectores, cuando justamente en esos sectores buena parte de lo que nosotros tenemos para decir y las críticas que tenemos instaladas, pues hacen que lo que tenemos para ofrecer no sea recibido, ¿no? Creo que esa es una pregunta muy honda y que creo que nos atañe, bueno, a quienes estamos metidos en este ajo y también a quienes estamos impulsando a partir de, o sea, en términos de ese mismo ajo, iniciativas concretas o construcciones, ensamblajes, para usar esa misma palabra, de ese, digamos, en alianza con otras instancias. Y creo que aquí se ve muy claramente por qué es tan importante nutrir esa comunidad que formamos aquí puntualmente y que el instituto cultiva más ampliamente, porque las respuestas a esas preguntas peliagudas se pueden pues afinar mejor con más miradas y con más vínculos. Entonces, me parece como muy pertinente lo que has dicho, Fernando, y un poco pongo en perspectiva, pues, por dónde estamos intentando tantear, dado que la solución usual, por cierto, también en algún sentido universitaria, es contentarse con una especie de purismo de las formulaciones teóricas, sin entrar al río revuelto del terreno, ¿no? No sé cómo lo vean. En general creo que es algo que por lo que escucho, pues son impases, para usar esa misma palabra que compartimos transversalmente aquí, y mi mente va de nuevo hacia ti, Jandra. No sé si esto que estamos mencionando te resuena en particular. Ahorita mencionabas algo sobre cómo se define la calidad de vida, ¿no? Hace unos momentos. Y entiendo que eso es muy, muy problemático porque también es una duda que yo me llevo a mí misma.
Pero digo, o sea, trato de acotar como las diferencias que hay entre la política pública que pueden incidir en la calidad de vida y más bien como los problemas filosóficos o existenciales que pueden incidir en la calidad de vida, ¿no? Que a veces esos no son medibles, muchas veces. Entonces, mi preocupación iría más allá, ¿no? O sea, cómo entenderlo. Obviamente todo esto aplicando como un punto de partida por mi trayectoria profesional, en donde me encontré. O sea, realmente no fue como algo que yo decidí entrar, simplemente llegué, como muchas veces la vida nos sucede, ¿no? A todos. Pero sí, es una inquietud personal, principalmente, ¿no? O sea, entonces entrando desde lo personal y expandirlo hacia afuera, de cómo a mí las cosas con las que yo me he identificado, es un asunto de identificación también, me hacen más feliz o infeliz, tal cual, y pues cómo plantear eso. No sé si estoy siendo clara o no, si no, puedo volver a escuchar tu pregunta si no estoy terminando de responder bien. No, todo bien, muchas gracias. Estamos conversando simplemente. Perfecto. Sí, digo yo, nomás para ampliar un poco más, yo conozco 17 por varios exalumnos que tienen ustedes y ha sido también pues una gran recomendación en donde pues muchos de ellos me han impulsado, ¿no? Como anímate, lleva esto, platícales estas inquietudes que tienes y pues aquí estoy. Entonces agradezco mucho por el espacio también. Y pues ojalá esto pueda ser fructífero también, ¿no? Para mí, para ustedes. Muchas gracias. Pues no sé, Andrés, si valga la pena entrar en una etapa, dado que son las 11:30, como de preguntas puntuales sobre procedimientos, no sé, cuestiones así, pues hasta operativas que cada quien quiera disipar, preguntas o dudas, problemas que enfrenten, etcétera. Y bueno, Noemí que levantó la mano. Sí, de acuerdo, Sí, sigamos justo. eso. Gracias, Andrés. Justo abro el micrófono porque hay una pregunta en el chat en donde dice, ¿los estudiantes extranjeros también deben entregar cédula profesional? Debemos recordar que solo en México se expiden las cédulas profesionales. Entonces, no, si un estudiante del extranjero viene, obviamente no va a presentar cédula profesional y los estudios que haga en México, no van a poder también, tampoco tener cédula profesional porque él no tiene cédula de su país. Y en el caso de mexicanos que estudiaron en el extranjero, obviamente no van a hacer la revalidación de estudios, pero ellos sí tienen la oportunidad de expedir su cédula profesional. Entonces, no es ningún inconveniente que tengan estudios en el extranjero, siendo mexicanos o extranjeros que vienen desde su país a estudiar a México. Y bueno, eso por una parte. Y por el otro, hemos tenido, Jocelyn, experiencias de estudiantes que se encuentran en situaciones complicadas de salud. Durante la pandemia, uno de nuestros estudiantes se graduó de maestría estando en un proceso muy difícil de cáncer. Incluso la última parte de la tesis la hizo mientras estaba en recuperación en un hospital. Y pues junto con su tutor lograron salir del proceso. El tutor sabía perfectamente lo que atravesaba el estudiante y sin duda no solo fue acompañamiento académico, sino él atravesó con el estudiante este proceso y que justo, ¿no? Además de ser tutores y acompañar un proyecto final o una tesis, se vuelven parte de muchas cosas que se entretejen, porque pues el hecho de que ustedes estudien un posgrado no es solo, pues vienen, estudian, cumplen con sus asignaturas y les entregamos un grado.
el acercamiento que tenemos entre ustedes y nosotros es muy importante. Son estudiantes, pero además son personas que tienen familia, que tienen trabajo, ocupaciones diversas y que las tomamos en cuenta. Que sepan que siempre el área académica, el área administrativa, pues escuchamos las necesidades que tengan, si es económica, si es, ¿sabes qué? Me atoré en el seminario porque no me pude poner al día, tuve mucho trabajo, ¿qué puedo hacer? Pues escríbele a tu tutor o podemos arreglarlo. Que sepan que siempre, pues este es un espacio de escucha hacia ustedes y que pues creo que lo pudieron ver en este primer acercamiento, ¿no? Que Andrés estuvo ahí porque nos interesa saber por qué están aquí. Y efectivamente la diversidad de perfiles se ve aquí, pero una vez que se encuentran en el coloquio se darán cuenta que hay más estudiantes con sus mismos gustos, con sus mismas afinidades, que más allá de que muchos nos encontramos en la Ciudad de México, pues nuestro propio contexto nos hace que tengamos intereses diferentes y que ahí es nuestro punto de encuentro, como bien lo decía Leonora, nos atraviesa a todos, incluso colaboradores, no solo estudiantes, a los colaboradores nos atraviesa también pues esto que nos tiene aquí juntos ahora, pues es lo único que quería compartir. Gracias, Noemí. Pues si tienen preguntas, como ya dijo Benjamín, muy puntuales, Eduardo. Me llama la atención como que dentro de los aspectos benéficos que mencionan en la página de internet de 17 está el hecho de que también funcionan como una plataforma de vinculación con otras universidades, como ya lo ha comentado un poco, también con el área de gobierno, de empresas. Me llama mucho la atención como si pudieran, o sea, cómo funciona esta plataforma al margen de los apoyos gubernamentales, como para hacer presentaciones de libros o para hacer coloquios con otras instituciones. No sé, por ejemplo, si tienen un vínculo estrecho con instituciones públicas de México, que pues tienen un montón de matrícula y también ahí creo que hay mucho valor, ¿no? Porque hay mucha diversidad de ideas y de pues, inquietudes, tal vez desde un marco como más tradicional, pero también me gustaría como tener un diálogo con esas personas, ¿no? Muchas gracias. Eduardo. Escuchamos a Alicia, Benjamín y luego. La mía era más una pregunta administrativa para Noemí. Sí tomé nota de lo que dijo al inicio en cuanto al proceso, pero me gustaría saber porque aquí ya se ha comentado que algunos ya tuvieron alguna entrevista u otro acercamiento. Yo solo llené el formulario en la página, entonces no sé si lo que sigue es establecer contacto con, con cada uno y ver en qué proceso va y para continuar, ¿no? Yo te buscaré, Alicia, el martes, perdón, recibirás un correo de mi parte para tener esa conversación y seguir, digamos, juntos. Perfecto, muchas gracias. Tengo ahí un tema con horarios y acceso a mi teléfono, pero voy a estar pendiente y atenta para el horario. Ya no te preocupes, así nos vamos, así agendamos. Sobre lo de Eduardo, brevemente,
Bueno, como es fácil imaginar, después de 20 años, pues hay un montón de relaciones dentro y fuera de México con muchas distintas instancias, tantas que es imposible enlistarlas, la verdad, sería pues una enciclopedia borgiana más o menos. Entonces creo que lo que hay que entender es que sí nos atenemos a una concepción de red de trabajo y de colaboración más que una, eh, pues, escena docente donde hay maestros y estudiantes sin más. Entonces, basta con que en tu caso digas, bueno, es que me interesa tal institución, tal contexto de investigación o tal entorno, como para que independientemente de que tengamos o no relación previa con ellos, podamos tocar la puerta, que tengas el apoyo nuestro y que se pueda entablar lo que corresponda, es decir, un intercambio, una colaboración, una tutoría. Tenemos tutores pues del mundo que vienen y por su especialidad pues nos comparten su experiencia y su campo de trabajo. Y pues felizmente, después de todo este tiempo, es inusual que nos digan que no, porque les intriga el proyecto, porque el proyecto al que se les convoca es bueno, etcétera. Les doy un ejemplo. Y bueno, este es casi una especie de deporte nuestro. Tenemos un estudiante mexicano que vive en Japón, que se formó en letras alemanas en la UNAM, pero que es maestro de español en Japón hace ya muchos años, y él pues se ha ocupado de la literatura del recientemente fallecido, por cierto, Kenzaburo Oe, y él llegó con un proyecto hace ya varios semestres que implica la traducción de obra de Kenzaburo Oe, quien no sé si lo sepan todos, pero pues ha tenido un contacto personal con México históricamente, y entonces incluso ha escrito ensayos en japonés sobre México, y todo eso no se conoce más que por anécdotas, ¿no? Pero hay ensayos enteros, libros enteros que no han sido traducidos al español, donde eso es importante. Y claro, es un puente muy particular. Entonces, pues aquí nuestro reto en la cocina de la coordinación académica es buscar los tutores que puedan tener un conocimiento del japonés, de Kensaburo-e y de México o del mundo de habla hispana en general, lo cual, bueno, ya es una categoría bastante desafiante. Y entonces, bueno, pues salimos a buscarlos. Recuerdo que hay un par en España. mmm, y bueno, eso nos encanta porque además nos abre circuitos antes desconocidos, etcétera. Y pues claro que no teníamos antes una relación con pues la Sociedad de Estudios de Kenzaburo Oe, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que aquí la iniciativa tomada por cada uno, en este caso de los estudiantes, es vital para orientar, o sea, como un programa de trabajo y un programa de vinculaciones, que es perfectamente posible, repito, independientemente de que exista o no un antecedente. Muchas gracias. Alicia, solo para retomar el hilo, te había mandado un correo ya, por si... No sé si no te llegó. En fin. Yo creo que se me fue para otro lado, pero lo checo. No te preocupes. No sé si alguien más tenga una duda. De otro modo, pues me pueden escribir a enlace
es un correo, enlace@17edu.org, donde con mucho gusto pueda atender sus dudas o comentarios, etcétera. Quizá no se valga la pena mencionar que es muy interesante ver o escuchar cómo es que algunos estudiantes del instituto, debido a su particular modo de comprender aquello que les interesa, pues han logrado abrirse una brecha, si es que no la había, y generar comunidades alrededor de ese X, ¿no? De ese objeto o esa cosa que les interesa. Y pues esa brecha que se abre, digamos, tiene, como mencionó Benjamín al inicio, una serie de herramientas o aparatos de las que se pueden echar mano, experimentar y pues jugar con eso para ver de qué manera se puede ir como reuniendo no solo personas, sino trabajos, etcétera, al mismo tiempo que uno se forma o que uno investiga, dado que el estudiante o las formaciones siempre son ya, digamos, dinámicas sociales. Es muy interesante verlo como con esa mirada, pues, o sea, de qué modo lo que uno va haciendo se está filtrando, como si fuera agua que se filtra, eh, pues en los subsuelos y no sé dónde más, y va generando sus propias corrientes subterráneas o notas subterráneas. Y es muy interesante como tener pues la sensibilidad de poder hacer algo con eso, porque de pronto puede haber toda una red ya hecha, construida o que se esté haciendo, y pues es muy diferente siempre aproximarse a ella con un proceso de individuación, es decir, cuando uno se lo apropia en un sentido bueno. Pero en fin, eso pues es posible también que lo conversemos. Benjamín. Creo que vale la pena brevemente tocar el tema económico, no solamente para aclarar entre nosotros, sino para el beneficio de quienes puedan ver esta grabación en el porvenir. Como ya dijimos, el instituto se sostiene por sus propios medios. Todos sabemos que vivimos en tiempos desafiantes económicamente, y ese desafío pues lo vivimos parejo, pues los estudiantes y el instituto, porque nosotros dependemos de las condiciones de los estudiantes. Estamos en un proceso de multiplicación de relaciones y de vínculos con otras instancias que pueden también apoyar el proyecto de distintas formas. Sí nos ha parecido importante hacerlo sobre la base de la seguridad que hemos adquirido respecto al proyecto y la claridad que tenemos para entender cómo interactuar, ¿no?, con estas otras instancias. Entonces, las aportaciones económicas de los estudiantes son importantes para 17, porque son realmente lo que no solamente lo que nos da flotación, sino lo que nos da una flotación autónoma, ¿no? Eso es muy importante entender. Aún así, nos hemos esmerado siempre en que el dinero no sea un obstáculo para la participación, y hemos desarrollado muchas vías para lograrlo, tratando de ser lo más salomónicos posible en el cuidado de las necesidades de todas las partes. Tenemos un esquema de financiamiento bastante amigable, que permite pagar solamente el 60% de las aportaciones, para entendernos, de la colegiatura durante los estudios, y pagar el 40% restante
al final de los estudios a lo largo de 2 años. El último dato que tengo, por un interés global del 20%. Es decir, es un préstamo suave. Como ven, somos unos apasionados del proyecto y por lo tanto se trata en ese esquema de financiamiento de pues generar las condiciones más amigables posibles para posibilitar pues la participación en el proyecto. Adicionalmente a eso, tenemos pues una dotación de becas CEP, que son becas académicas. Estamos obligados a cumplir con el 5% de asignación de esas becas, ya sea completas o divididas. Y tenemos también un número de posiciones que están planteadas como colaboraciones con el instituto que implican intercambios, donde las cantidades a cubrir son menores y podemos hacer valer otras aportaciones en especie que los estudiantes puedan hacer para que salgamos todos bien librados de esa pues adversidad, ¿no? Económica enfrentada por alguien. Como vivimos tiempos muy inciertos, adicionalmente a eso estamos abiertos a entablar diversas maneras de llegar a acuerdos para poder ir adelante. Entonces, si alguien tiene pues el deseo de hacer un planteamiento adicional a los que tenemos ya previstos, estamos abiertos a eso, y simplemente pues solemos subrayar el hecho de que en el mercado digamos, flotamos del mismo modo que flota todo mundo por nuestras características, ¿no? Entonces, no sé si tengan sobre esto alguna pregunta o consulta particular. Suele ser tema de conversación durante las entrevistas una vez iniciado el proceso de admisión. Y bueno, pues saben dónde encontrarnos para preguntar o hablar sobre estos temas mientras tanto. En cualquier momento también podrían, si no es ahora, escribirnos para ver este asunto y otros en particular. Eleonora. Y solo una cosita más, ¿no? Lo acaba de decir Benjamín, lo dijo también Noemí, creo que lo ha demostrado Andrés en varias oportunidades. En 17, el trato con los estudiantes es de caso a caso, de uno por uno. Entonces, nuestros procesos pasan por las entrevistas, por los acuerdos, por las conversaciones que podemos establecer con la singularidad de cada caso. Y creo que eso es algo que también ofrece 17 a diferencia de otras instituciones. Es decir, nuestros estudiantes no son ni un número, ni un negocio, ni un trámite burocrático, sino que todos los procesos pasan por el diálogo. Eso lo hace muy difícil a veces, pero bueno, de eso se trata, hacer comunidad y formarse en una comunidad. O sea que los esperamos, pues, que se decidan a participar en esta cosa que es preciosa. Muchas gracias, Eleonora. Y pues muchas gracias a Benjamín,
a Andrea, a Roy y a Pablo, y sobre todo pues a los que han asistido aquí en el Zoom o por otras vías a esta sesión informativa. Por favor, insisto, si quieren ponerse en contacto, pueden escribir a enlace@17edu.org y llevaremos cualquier tipo de duda juntos. Y pues si no hay más, ha sido un gusto y de algún modo, como sea, por favor, entren en relación con los canales que están abiertos ya para la conversación, desde las comunidades en Facebook, etcétera, hasta la mutual. En fin, hay muchas formas de seguir la conversación y pues hasta pronto y muchas gracias. Gracias. A todos y a todas.